que es el riñón con las enfermedades autoinmunes, no sistémicas. Pero voy a tener que... No es bueno, la otra es para la próxima semana. Exactamente la próxima. Bien. Como ya hemos venido conversando en otros capítulos, muchas de las enfermedades renales tienen un componente autoinmune. Una parte del capítulo está integrada en el tipo de patología. Para poderlas entender un poco mejor, vamos a conversar en esta oportunidad acerca de ello. ¿Cuál es un poco la relación? ¿Qué enfermedades fundamentalmente están ligadas a enfermedades autoinmunes con componentes? Bueno, si bien es cierto, todavía creo que no han hecho reumatología, ¿no? Las grandes enfermedades reumatológicas, algunas de ellas tienen asociación, un porcentaje nada de especial, de un componente autoinmune. Y la enfermedad emblemática de la reumatología no puede escapar de ello, y sobre todo de una enfermedad reumatológica de carácter sistémico. Me refiero al lupus eritematoso sistémico, y que tiene naturalmente el componente de la nefritis. La clase no tiene por objetivo hacerle un compendio de lo que es el lupus, eso se lo van a decir en el propio capítulo de reumatología, pero bueno, siempre tiene que haber unas generalidades al respecto de la enfermedad que creo que ya están conociendo de la poco. Como saben, el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica caracterizada por exacerbaciones y revisiones clínicas que comprometen diversos órganos y tejidos. El lupus va a generar una enfermedad plana, porque va a ascendir de a poco. Tiene exacerbaciones y revisiones. Eso tiene un componente popular. Eso es lo clásico, aún en componentes o características severas en la enfermedad. Y que, como ya saben, es una enfermedad típicamente sistémica. Lo que hay que preguntar es qué órgano no afecta el lupus. Hay órganos que no los tocan, pero gran parte de ellos están comprometidos. Su patogenia, que como les decía, ya será materia de clase o de varios minutos, en el capítulo de reumatología, hay una diversidad de factores que están implicados en el lupus, lo cual lo hacen en su origen, en su patogenia, una enfermedad sumamente compleja de entender. Y hasta ahora, a pesar de los diversos avances de la tecnología, no se tiene claro el factor engatillador, el punto del cual dispara el lupus. Es una mezcla de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, factores genéticos, factores cromosómicos, también situaciones medioambientales, que pueden ser situaciones de componentes inorgánicos, orgánicos, están incluidos inclusive algunos virus, ¿no? Que producen en general una disregulación del sistema autoinmune. Es decir, ¿no? Son pacientes predispuestos a que su sistema inmunológico empiece a actuar contra sus propios órganos, ¿no? De tal manera que se habla de una pérdida de la tolerancia inmune, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Individuos normales, ¿no? Nuestro sistema inmunológico tiene una determinada tolerancia y aceptación a los órganos, y por tanto no nos agrede. Lo que pasa es que estas enfermedades autoinmunes son enfermedades que se pierden esa tolerancia, y el lupus es un gran modelo de esto, y que se basa fundamentalmente en la formación de diversos anticuerpos, ¿no? El lupus es prácticamente un festival de anticuerpos que se produce y que se lo van a decir con mucho detalle cuando vean el programa. Pero lo que sí es importante del lupus, evidentemente el motivo de la clase, es que hay un órgano clave, un órgano que marca, ¿no?, el derrotero del lupus, y fundamentalmente en su curso y en su pronóstico, es el componente renal, de los cuales se dice que más o menos el 60% de los pacientes lúpicos
tienen una afectación renal de diversos tipos. O sea, que un 40% que no lo tiene. De tal manera que algunos se aventuran en clasificar lupus leve o moderado, un lupus severo basado precisamente en el componente renal. Y el componente renal probablemente sea un lupus de moderado a severo. Bueno, acá hay un poco más de detalle acerca de patogenia y epidemiología, ¿no? La nefritis lúpica es más frecuente, porque ya ustedes lo conocen ya, en la juventud que en la adultez, ¿no? Son básicamente en la primera, segunda, máximo tercera década de la vida, la gran parte de los pacientes. Y en el caso del lupus, fundamentalmente es más en mujeres. De cada 10 casos, 9 corresponden a mujeres y 1 a varones. Pero cuando habla uno de nefritis lúpica, hay una ligero predominio de la nefritis lúpica en varones. De tal manera que, como alguien diría, el lupus en varones tiene peor pronóstico que el lupus en mujeres. ¿Basado en qué? En curso. ¿Basado en qué? En esto. En que tienen nefritis lúpica mayormente más en los hombres que en mujeres. Desde el punto de vista racial, étnico, es más frecuente precisamente en poblaciones del sector del mundo en países en desarrollo, ¿no? Es decir, más son afroamericanos, hispanoamericanos como nosotros, ¿no? Y asiáticos. De tal manera que Sudamérica, particularmente Perú, son básicamente un paraíso de pacientes lúpicos, ¿no? Tenemos lúpicos con frecuencia, como eso basta ver pues, en la sala, pues, ¿no? Diversas, ¿no? De mujeres particularmente, diversos casos. La raza blanca es más frecuente. Con respecto a la patogenia, y de ahí viene un poco la dificultad en entender la enfermedad, es de carácter poligénico. Se dice que más de 100 genes están implicados, ¿no? En mayor o menor medida al desarrollo, aparición y desarrollo de un lupus, ¿no? Y sobre todo en la nefritis lúpica, ¿no? Particularmente se han abocado, los últimos estudios hacen aquí en eso y tratar de buscar el famoso gen ApoE, el cual ya lo conversamos cuando hablamos de enfermedad renal crónica, que es un gen que prácticamente está en la población, un porcentaje de la población, y que marca el desarrollo de la enfermedad renal, independiente de si es de lupus o no. Entonces, los lúpicos con gen ApoE casi también podrían ser sugerentes de desarrollar componente renal, particularmente el renal crónico. Hablamos de factores ambientales, ¿no? Medicamentos, hay una serie de medicamentos que producen lupus medicamentoso, ¿no? La luz ultravioleta, de ahí surge el famoso, ¿no? Exposición a fotosensibilidad, un criterio de diagnóstico de lupus, infecciones, inclusive en esta época se está hablando mucho, estudiando mucho acerca de la disbiosis intestinal, es decir, la alteración en la flora intestinal y la consecuente aparición, ¿no? En algún momento de la vida de lupus en determinada población. Y la población de enfermedad crónica que ya lo hemos visto está marcada por este gen, ApoE, ¿no? Y lo que sucede es una activación, esto es mucho más, esto es una párrafo simple, que hay capítulos enteros sobre la inmunopatología de lupus. Lo que fundamentalmente se ve es activación y proliferación de células B autorreactivas. Se le ha denominado también el factor activador de células B soluble PAF, ¿no? E interferón en particular en la forma de nefritis lúpica y formas proliferativas de lupus. El lupus es una enfermedad fundamentalmente, o uno de los protagonistas de la alteración neurológica, la alteración de las células B, las células plasmáticas. Como ustedes recordarán, son las células productoras de inmunoglobulinas. Y lo que hay es, por esas inmunoglobulinas y activación de complemento por consiguiente, buena parte de la patogenia. También en un papel no menos importante están las células T. Estas células T activan a la ley y producen diversas citoquinas inflamatorias que dañan diversos órganos, sobre todo renalmente, generando una autoinmunidad crónica, como le decía, de carácter ondulante, con recaídas y periodo de mejoría, y en algunos casos inclusive hay refractaridad sobre todo al tratamiento. Vamos a ver, no es tampoco nada inusual, lo hemos visto en la sala, casos de lupus que no mejoran con el tratamiento convencional, que
y una estrella también importante de la alteración inmunoinflamatoria que hay en el lupus es la activación del sistema de complemento. Como recordarán, el sistema de complemento es un conjunto de proteínas que están una tras otra como efecto de dominó. Empieza a activarse una de ellas y así progresivamente el resto. Y el lupus es uno de los mejores modelos de enfermedad cuya patogenia y efectos, ¿no?, se ve por la activación del complemento. Como ya ustedes muchos ya saben, ¿no?, porque están rotando en práctica, ¿no?, el complemento es un marcador importante de actividad también de la enfermedad. Pero en este caso también de diagnóstico de lupus, hasta antes de tener los famosos anticuerpos antinucleares, ¿no? Hay nefropatías, ¿no?, que el C3, C4, por ejemplo, están disminuidos. Y por eso, por ejemplo, identificamos al lupus en una de ellas. Bien, los criterios de cómo es el diagnóstico del lupus. Ustedes van a estudiar seguro varias versiones, no sé cuáles darán cuando lleguen reumatología. Es la enfermedad, los clásicos 11 criterios del Colegio Americano de Reumatología, o la ACR, el American College Rheumatology. Y así, pues, generalmente es la idea de imagen que uno tiene. Pero eso tiene una determinada sensibilidad y especificidad. Nada de especial, es un 90%. Pero últimamente se han estado desarrollando una serie de criterios para afinar y mejorar la sensibilidad y especificidad. Y acá vienen lo que se llaman los criterios diagnósticos de lupus, del ACR y EULAR. ACR es el Colegio Americano de Reumatología y el otro es, ¿no?, el grupo europeo de lucha contra el reumatismo. Entonces se han juntado los dos hemisferios, ¿no?, en este caso expertos, digamos, y han unificado criterios, ¿no? Son varios criterios constitucionales, patológicos, psiquiátricos. Bueno, todo eso lo van a tener detalles cuando ustedes, vuelvo a repetir, leerlo, ¿no? Lo que quieren marcar acá es que todos tienen un puntaje. Y se dice, ¿no?, dice aquí en el slide, un score de 10 más los anticuerpos antinucleares, que son el criterio de entrada, difícil plantear un lupus sin ANA positivo. Tiene que tener ANA positivo paciente. Si es uno más de 80, ¿no?, tiene ANA positivo y tiene componente renal, da 10 puntos. En contraparte, lo que decían los criterios tradicionales del Colegio Americano de Reumatología, que eran 4 criterios, y de los cuales uno tiene que ser el ANA para hacer el diagnóstico de lupus, acá inclusive solamente con criterio renal, el ANA es lupus, pese a no tener nada de eso. Eso es para pintarles, ¿no?, graficarles la importancia del componente renal, ¿no? Pero cuando hay ANA positivo, pues, con eso, solo eso y nada más que eso, diagnosticar lupus. Bien, con respecto a la clínica de la nefritis lúpica, ¿no? Bueno, la clínica de la nefritis lúpica es sumamente variable, desde lo casi nada revelable solo por a veces examen de laboratorio, hasta las formas más severas de lupus, que inclusive pueden cronificar y hacer inútil desfuncionalizar al paciente renalmente, ¿no? Generalmente es un tipo de glomerulonefritis producida por el depósito de inmunocomplejos en un paciente con ESTA, ¿no? En las etapas tempranas puede ser asintomática y solamente la evolución de la orina puede marcar simplemente la afectación que tiene el lupus, a pesar que el paciente no tenga nada. Estos pacientes tienen proteinura de grado variable, entre 40 a 100% de los casos, según la serie que revisa. Hay alteraciones del sedimento también bien variables. La hematuria, la gran mayoría del 80%, los cilindros hemáticos, que como ustedes saben son marcadores de síndrome nefrítico, un 30%, y particularmente el dismorfismo eritrocitario, que es un equivalente también a los cilindros hemáticos, también en un porcentaje similar. Y también se encuentran leucocitos y cilindros depositarios. Y los pacientes lúpicos, en los que teóricamente no sería mayor cosa, desde el punto de vista terapéutico, por historia natural, irían a un deterioro de la función renal casi reversible, un 10 a 30%. O sea, el lupus es una causa de enfermedad renal crónica o de una enfermedad renal aguda, porque es una incuria renal aguda conocida como API, ¿no?, en inglés. Y también puede desarrollar hipertensión, es causa de hipertensión en jóvenes, ¿no?
recuerden que la población de lúpicos son mujeres jóvenes, básicamente, ¿no? Una chica de 20 años ya está haciendo hipertensión y una de esas posibilidades por ser lúpica, de 15-50%. Bien, debido a su importancia del riñón en el lupus, la pregunta clásica es, entonces habría que hacer biopsia a todos los pacientes lúpicas, ¿no? Y la respuesta es biopsia renal, pero biopsia renal solamente a los pacientes que presentan el criterio renal. ¿Y cuál es el criterio renal? Una proteinuria mayor de 0.5 gramos y tiene 24 horas, o lo que es lo mismo, el cociente de proteína creatinina en orina de 0.5 gramos o gramos de creatinina, o que tenga un sedimento que los profesores antiguos llamaban sedimento telescopado, un sedimento activo, es decir, que haya hematuria, leucocituria, sililuria, o que también hay un deterioro inexplicable de la función renal, ¿no? Un paciente con dolores articulares, que la creatinina empieza a trepar, también puede ser diferente. Entonces, cualquiera de esos son criterios para hacer la biopsia en el paciente lúpico, ¿no? Biopsia renal. La biopsia tiene varias cualidades, varias importancias. Uno es diagnóstico. Bueno, pero ustedes dirán, ya con el ANA positivo y de repente un marcador clínico de la enfermedad ya está hecho el diagnóstico. A veces eso no es así. A veces hay situaciones que se superponen con otras enfermedades. Entonces, para determinar si esa nefritis es lúpica, pues no, en un lupus hay que hacer biopsia. Segundo, la otra es ver la actividad. Hay marcadores de actividad, ¿no?, propios que se pueden ver en la biopsia renal. Para ver si hay índice de cronicidad. Vamos a ver si el lupus ya tiene también alguna afectación crónica, lo cual, como ustedes comprenderán, marcará el pronóstico del paciente. Y también en la parte de la terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver una nefritis lúpica de tipo 2, no se trata igual que una nefritis lúpica de tipo 4 o de tipo 6. O sea, para ser más finos en el tratamiento de un paciente con nefritis lúpica, tiene que tener una biopsia para ver qué grados hay. Eso, como vamos a ver, puntualizar el tratamiento. Y el otro es diagnóstico diferencial en un problema renal en un paciente lúpico. ¿Todo problema renal en un paciente lúpico ser con nefritis lúpica? No. Puede ser, se llama una podocitopatía lúpica, que no está, por ejemplo, y se ha tenido podocitopatía desde los últimos 10 años, ¿no? Debido al advenimiento y sobre todo ya a la popularización de la microscopía electrónica. Hay que ver si es alteración de podocitos, y eso no está en ninguno de los clásicos grados o tipos de nefritis lúpica, como vamos a ver. Y también algunos pacientes lúpicos hacen una microangiopatía trombótica. Ustedes van a entender mucho este fenómeno cuando hagan hematología, las anemias microangiopáticas. Se van a hablar cuando hablen en la clase de anemia hemolítica. Ahí le van a hablar de la tumora trombótica citopénica, el SHU, el síndrome anémico hemolítico, el HELP, ¿no? Entonces, todos esos se caracterizan por anemia microangiopática, que tranquilamente puede ser vista en pacientes lúpicos y no necesariamente ser el problema renal en un paciente lúpico por un problema de nefritis lúpica, sino puede ser por eso. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver, doctor? ¿Hay alguna implicancia? Por supuesto que sí. El tratamiento de una microangiopatía trombótica renal en un lupus es distinto al tratamiento de una nefritis lúpica. Por todas estas razones, debería siempre hacerse una biopsia renal bajo los criterios que hemos indicado. Bueno, ¿y cuáles son esos marcadores? ¿No? Y si se podría hacer alguna aproximación diagnóstica inmunológica en la nefritis lúpica. Sí, por supuesto que sí. Los anticuerpos anti-DNA son uno de los criterios diagnósticos de lupus, ¿no? Donde tiene alta especificidad, no tanto sensibilidad, sino especificidad, ¿no? Y los anticuerpos moléculas de complemento, C1Q, si están presentes uno de esos dos, ¿no?, generalmente tienen una correlación con la biopsia. Están presentes en las nefritis proliferativas de lupus. Las nefritis proliferativas de lupus son dos, la 3 y la 4. Y predicen incluso las recidivas. Que una nefritis lúpica sea anti-DNA positivo, ¿no?, va a
hacer que sea un grupo no fácil de manejar. Va a parar recayendo nomás con problemas continuos. Además, tradicionalmente lo que nosotros testeamos en las salas es el C13-4, complemento C13-4. Son marcadores clásicos para el diagnóstico y sobre todo siempre hemos crecido, hablo académicamente, ¿no? Con la idea de su marca la actividad. En alguna medida puede tener razón, pero últimamente se ha establecido que su correlación con la actividad de nefritis lúpica no es muy exacta. No es tan exacta como el C1Q y el DNA. Pero también no deben de tener utilidad como marcador y como orientación diagnóstica. Bien, les hablaba entonces de los tipos de nefritis lúpicas, ¿no?, que hay. Entonces, según, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, que es una clasificación que tiene ya casi 40 años y que más o menos se mantiene con algunos matices. Hablaba pues que la nefritis lúpica desde el punto de vista de la biopsia, de la histología, se dividía hasta en 6. Que no está acá, pero la sexta corresponde a la enfermedad renal crónica. La tipo 1, que fundamentalmente es depósito de complejos inmunes, ¿no? La tipo 2, muy parecido también, complejos inmunes en el mesanquio, pero ya con más celularidad mesanquial, por eso que a estas típicamente se le llaman, ¿no?, los nefritis mesanquial o tipo 2. La 3 son proliferativas, ¿no? ¿Por qué? Porque hablan de hipercelularidad endo y extracapilar, con depósitos de complejos inmunes subendoteriales. Y estas proliferativas pueden ser la 3 o la tipo 4. La 3 es la glomerulonefritis proliferativa focal y la tipo 4 es la glomerulonefritis proliferativa difusa. ¿Qué hace que puntualiza que sea focal o sea difusa? Si es menos del 50% de los glomérulos afectados, es focal. Si es más del 50%, los glomérulos afectados es difusa. Y la 5 es la membranosa. ¿Por qué? Porque hace alusión al engrosamiento de la membrana basal con presencia de fíbulas y complejos inmunes a ese nivel. Acá en esta columna habla acerca de cuál es el riesgo de ir a enfermedad renal crónica. Como pueden ver, es muy bajo en la 1-2, ¿no? Regular, no tanto en la membranosa, la que tiene particularmente peligro de ir a las formas crónicas si no se hace ningún tratamiento es la 3 y sobre todo la 4. De cada 4 pacientes con glomerulopatía proliferativa, ¿no?, uno de esos 4 va a enfermedad renal crónica. Bueno, y estas nefritis lúpicas en estos tipos o clases tienen características clínicas. Sí, hay características clínicas. La tipo 1 pasa como normal, ¿no? Paciente asintomático, la creatinina laureus también, por ahí podría haber una proteinuria o no. La tipo 2 también es parecida a la tipo 1. También puede parecer normal, podría haber un poquito más de proteinuria evidente y una microhematuria o macrohematuria. La 3 y 4, que ya hemos dicho son proliferativas, la 3, la proteinuria evidentemente es más evidente, más manifiesta que las anteriores, pero no llega generalmente al síndrome nefrótico. Hay evidencias en la alteración del sedimento urinario, hay microhematuria y sedimentos hemáticos, pero con disminución del filtrado glomerular y hipertensión constitucional. Puede haber en algunos casos compromiso de la regulación de creatinina y a veces hipertensión. La tipo 4 sí puede producir toda la clínica clásica vista en nefrología. Puede haber proteína variable, hematuria, alteración de sedimento, todos los casos, ¿no? Buena parte de ellos importante hacen síndrome nefrótico, ¿no?, y hematuria macroscópica o microscópica, o sea, puede inclusive convivir síndrome nefrótico con nefrítico en este tipo, en el 4. Y hay definitivamente la que más deteriora funcionalmente renal de todos los tipos, ¿no?, en una proporción significativa, importante en el caso, si uno no sabe. La regla también es que hay hipertensión arterial, y algunos evidentemente van a la insuficiencia renal primero aguda y después crónica. La más frecuente definitivamente de estas, lamentablemente, es la más agresiva, que es la tipo 4. Porque la tipo 5, que es la membranosa, así como las primarias, es el síndrome nefrótico clásico, químicamente, ¿no? Pero hay un subgrupo de pacientes que tienen
La función renal y la presión están básicamente no muy alteradas, normales, y un pequeño porcentaje pueden ir a la enfermedad renal crónica, ¿no? Y las alteraciones en el segmento son menos evidentes que en la forma proliferativa, particularmente en la 4. Acá, por ejemplo, no incluye las podocitopatías, ¿no? ¿Por qué? Porque no está incluido en ninguno, desde el punto de vista clínico, en ninguno de esos tipos. Y ya saben que las podocitopatías se pueden manifestar solo con un examen, microscopía electrónica, ¿no? Para eso hay que tener logística para ello, y solamente se detecta a través de la foto de la fusión, la predicción del leucócito. Bien, en esta gráfica, que es una suerte de algoritmo, ¿no? Es un poco como se opta, se procede al tema de científica, ¿no? Primero, ver si reúne los criterios para biopsia. Ya lo hemos dicho, lo podemos volver a repetir: proteinina más de 500 miligramos al día, un sedimento urinario alterado, con presencia de glóbulos rojos dimórficos o cilindros hemáticos o cilindros leucocitarios, ¿no? Combinado con diversos grados de proteinuria o disminución de la función renal atribuida a es decir, la reducción de úrica. Si cumple uno o más de cualquiera de estos criterios, el paciente lúpico va a biopsia renal. Y en la biopsia ya va a ver los resultados efectivos, ¿no? Las formas no proliferativas son la 2 y la 5, las formas proliferativas son la 3, la 4, y a veces vienen mezcladas ambas, ¿no? Y evidentemente, ya acá un adelanto de ello, ¿no? Las no proliferativas van con medidas protectoras del riñón y alguna que otra medida de inmunosupresión extrarrenal. En cambio, las proliferativas sí tienen que tener inmunosupresión dirigida con el riñón para tratar de ser de la influencia, además de las medidas nefroprotectoras, ¿no? Y al extremo, ¿no?, está la enfermedad renal en lupus, no por nefritis lúpica. Ya hemos hablado que son las podocitopatías lúpicas, la microangiopatía trombótica, ¿no? Hay también podonefritis intersticial en lupus, hay porfirinemia, mononephritis en lupus, y hay necrosis tubular aguda en lupus. Estas condiciones no son típicamente de un componente renal de una nefritis lúpica, son otra cosa, y cada uno tiene su propio tratamiento. Entonces, en esta gráfica se integran, un poco la presentación de los tipos de nefritis lúpica que hay, o lúpicas, un componente, un paciente lúpico, y las medidas terapéuticas según las condiciones. Bien, había una terapia no inmunológica, como se decía ¿en qué consiste esa terapia inmunológica? Debe ser una dieta equilibrada, una dieta mediterránea clásica, ¿no? Con disminución de lípidos, sobre todo a los ácidos grasos omega 3, ¿no?, a las grasas insaturadas, ¿no?, baja también o moderada proteínas, ¿no? El ejercicio, como siempre, para evitar obesidad, tabaquismo u otros tóxicos que también tienen a veces alguna implicancia sobre el desarrollo de lupus, ¿no? Hay que recordar que los pacientes lúpicos tienen un alto riesgo de desarrollar aterosclerosis precoz y complicaciones cardiovasculares. Como un profesor lo decía, si ustedes miran las arterias en una joven de 22 años, una joven con lupus y con nefritis lúpica, parecen las arterias de una señora de 60 o 70 años. ¿Y esto producido por qué? Por los diversos disparadores inmunológicos que hacen que el efecto aterogénico vascular se desarrolle muy precozmente en una joven. Y encima se da corticoides que también produce un desbalance, ¿no?, en el metabolismo de lípidos, más aún peor. Por tanto, el control de la presión arterial y la dislipidemia, ya cada uno sabe que hay que darle estatinas a estos pacientes, doctor, sí, hay que darle estatinas. Recuerden que pacientes que son nefritis lúpicas son importantes para prevenir eventos cardiovasculares. Y otro de los eventos, otra de las cosas que también deben quedar en ustedes, es utilizar antiproteinúricos en los pacientes que necesitan, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que tienen proteinuria del rango de microalbuminuria hacia arriba, o sea, por encima de 30, 300 miligramos hacia arriba, 500 miligramos, 100 miligramos, 24 horas o más. Todos esos pacientes ameritan darle inhibidores Z, bloqueadores de medicina tóxica.
por su efecto per se antiinflamatorio. Bueno, esa es la terapia no inmunosupresora, ¿no? Nefroprotectiva, como le llaman los expertos. Pero por otra parte, los lúpicos tienen terapia inmunosupresora hablando de antilúpicos. Los corticoides son, ni hablar, los elementos, ¿no? Los actores fundamentales en el tratamiento farmacológico de la etapa aguda. ¿No? Yo me imagino el grupo cuando veo a una paciente lúpica con hipertensión, con proteinuria, con una epidemia de banda, que le va como si tuviera un incendio en sus diversos órganos, probablemente a nivel renal. Entonces, me imagino que estuviera como incendiándose el riñón. Entonces, la mejor agua para apagar ese incendio, ¿no? Inflamatorio, inmunológico, es darle corticoides. Entonces, corticoides, pulsos, que no venden de 500 a 1 gramo por día, por 3 días consecutivos, y después de acá la predicción de la asociación, es la regla, pero dependiendo, obviamente, del tipo de efecto. Bueno, ese es el que tiene que hacer el efecto juvenil, el efecto agudo de inducción, de atacar, ¿no? El incendio que hay, ¿no? El paciente lúpico a nivel renal. Pero como ustedes ya ven en el capítulo de endocrinología, saben cantidad de efectos colaterales que tienen los corticoides. Estos pacientes no van ahora con 3 cursos y en una semana ya se van a su casa sin nada. Es una enfermedad que tiende a ser crónica, residuante, no es fácil de manejar. Y mientras tanto, los días restantes que vamos a utilizar corticoides, pero no vamos a tener mucho tiempo con corticoterapia por sus efectos adversos. Hay que utilizar una farmacoterapia ahorradora de corticoides o inmunosupresora. Y en ese sentido, particularmente para la nefritis lúpica, hoy por hoy, el diclofenaco mofetil, un fármaco que se da vía oral, presentaciones de 500 miligramos, 3 gramos, se da los primeros 10, no, es la terapia de elección. Ahí un poco, como alguien diría, retirándole el hombro a esta terapia, está la clásica ciclofosfamida. Nosotros hemos crecido académicamente dando ciclofosfamida a pacientes. Y lo seguimos dando ahora, ¿no? Ciclofosfamida o micofenolato. Es decir, o le doy micofenolato o me doy ciclofosfamida dependiendo de la situación. Generalmente esto lo respalda el estudio de Eurolupus, de los expertos europeos en lupus, en donde dan a bajas dosis. En vez de darlo mensual, lo dan quincenal, pero a dosis menores. Y para mantener esto a largo plazo en los próximos meses, probablemente también acetoquina es una buena elección de mantenimiento tras los pulsos de ciclofosfamida. Particularmente en los pacientes que tienen de tipo 5, síndrome nefrótico por nefritis lúpica del tipo membranoso tipo 5, ¿no? Los inhibidores de calcineurina son los ideales. Hay tantrolinos, la borbolina. De tal manera que esto se llama la terapia triple para el tipo 5. ¿La terapia triple qué? Corticoides, ciclofosfamida, micofenolato y los inhibidores de la calcineurina. También se le da hidroxicloroquina como inmunosupresor inmunomodulador. Aquí es a todos. Pacientes lúpicos renales o no lúpicos renales. Y también cada vez ganando más terreno, ¿no? Cuando algunos de ustedes les interesa nefrología, medicina interna, reumatología, cuando tienen especialidad, probablemente cada vez le va a ser mucho más frecuente como una terapia biológica. Y está el rituximab y el belimumab como tratamientos que probablemente ganen protagonismo, ¿no? Inclusive por encima del micofenolato ciclofosfamida. Bueno, es simplemente un comentario, ¿no? Hay diversos estudios en marcha que están viendo eso, ¿no? Pero por el momento eso es así al 2015. Bueno, en esta gráfica simplemente para que se entretenga un poco, ¿no? Ya es la parte integral, todo lo que hemos estado conversando, ¿no? O sea, parte aguda de los corticoides, ¿no? El pulso de metitriptanoides, luego la parte oral, están las dosis de todos los inmunomoduladores que hemos dicho, ¿no? Micofenolato, mofetil, ciclofosfamida, mucil oral, ¿no? Y de ahí va siguiendo los riesgos y mejoras. Bueno, simplemente lo pongo para que lo conozcan. No necesitan esto, hay que dar mi tarea porque no se estudia para el examen, ¿no? Esto es para manejo ya de residente, pero se lo pongo a consideración. Eso es con respecto a nefritis lúpica. Otro grupo de enfermedades autoinmunes son
ustedes ya también conocen las vasculitis ANCA, que son también enfermedades autoinmunes, ¿no? ANCA son los anticuerpos anticitoplasma del nitrógeno, ¿no? Son las famosas vasculitis de vaso pequeño. Recuerden que la vasculitis de vaso pequeño son de dos tipos, o son vasculitis de vaso pequeño ligado al ANCA o no ANCA, ¿no? En este caso al ANCA, ¿no? El factor más importante predictor de mortalidad en este tipo de vasculitis, como en el lupus. Si tiene componente renal esa vasculitis ANCA positivo, marca el pronóstico también, ¿no?, del paciente en general ese componente renal. Un importante predictor, el más importante predictor de mortalidad de esta vasculitis vaso pequeño, 50% de los pacientes mueren, ¿no?, a los 5 años con caída de la filtración conventual. La causa más común de glomerulonephritis rápidamente progresiva, un tema que ya revisamos la semana pasada en glomerulopatías, ¿no?, con compromiso renal, es el orden ahora sí el siguiente, ¿no? Para empezar, la poliartritis microscópica, un 82%, ¿no?, del cuadro clínico tiene o se presenta como glomerulonephritis rápidamente progresiva. En granulomatosis de Wegener o ahora granulomatosis con poliartritis, un 58%, es decir, la mitad de los pacientes con esa vasculitis, ¿no?, se presentan como glomerulonephritis rápidamente progresiva. Y la menos frecuente que provoca el cuadro es la vasculitis o la granulomatosis con eosinofilia, ¿no? Vasculitis eosinofílica, o conocida como Chuvez-Stravos, ¿no?, solamente un 26%. Entonces, bueno, es como el caso que resolvió la vez pasada, el caso clínico, ¿no?, ahí está, pues, ¿no?, la chica, la alumna de medicina, ¿no?, tenía una glomerulonephritis rápidamente progresiva de el curso clínico atribuida a una política microscópica. Pero aún así hay vasculitis renal ANCA positivo, es decir, no tienen nada inmunológico, no tienen nada sistémico, mejor dicho, no hay dolores articulares, no hay componente de tubo digestivo, sistema nervioso central, solamente el problema renal. Y le piden ANCA y sale positivo. Eso se llama vasculitis ANCA limitada. En el 75% se deben al famoso ANCA MPO, o sea, al ANCA P. Y un 25% son ANCA C o al ANCA desarrollado por el ANCA. Bien, en esta imagen, que es lo que se ve en la anatomopatología, acá pueden ver, ¿no?, casi un glomérulo totalmente lleno de células, muchas de ellas en media luna, en creciente. Eso es lo que se ve en la biopsia de los pacientes, por eso que se llaman hipercelulares, porque, ¿no?, empiezan a ver en el mesanto proliferación de estas células en media luna. Y cuando se le hace la inmunohistoquímica, bueno, uno dice, pero todavía no se ve bien, ¿no?, no pinta nada, efectivamente. Por eso se llaman vasculitis pausinmunes, porque desde el punto de vista inmunológico, esto que debe ser un verde brillante, es un verde tenue, porque las inmunoglobulinas y el complemento no pintan a la inmunofluorescencia. Entonces dan esa verde opaco, la inmunofluorescencia es distinto, por ejemplo, a la de una nefritis lúpica, donde sí es más llamativo. Bueno, continuando sobre la vasculitis vaso pequeño, ¿no? Como hemos dicho, rápidamente progresiva es prácticamente una de las formas renales más importantes. Puede haber proteínurias no nefróticas, hematuria microscópica, casi la regla, el paciente saque, tiene edema, hipertensión, y lo que casi es la regla es la declinación de la función renal en días o pocos meses. Es un típico AQI, es un típico injuria renal aguda, este tipo de rápidamente progresiva, ¿no? Y cuando ya como hemos conversado, ¿no?, se somete a la patología, se ve las células crecientes, las medialunas necrotizantes, pausinmunes en microscopía óptica y con necrosis fibroide segmentaria y presencia de medialunas, mientras que la inmunofluorescencia tiene poco o nada anticuerpos y complementos, por eso es pausi. Otro grupo minoritario de pacientes con vasculitis de vaso pequeño de componente renal, ANCA, son glomerulonephritis indolentes, es decir, a veces sale en un chequeo una hematuria microscópica,
la única línea va inclinando lentamente, ¿no? Eso más o menos no es como una rápida tecnología, se comporta como una lenta, como una microlenta. Es casi exclusivo al ANCA asociado al MPO, pues el ANCA-P, el nuclear, ¿no? Y que por lo general no soslaye a esa los monofines indolentes, porque así calladito va cronificando el riñón, va haciendo que el riñón se altere de modo silenciosamente disfuncional. Entonces, cuando menos lo piensan, ya están en 3, 4 y el paciente ni por enterado está siendo menos clínicamente evidente, es más peligroso también, porque silenciosamente va a la reacción de la función. Y también hay formas mixtas con enfermedad antimembrana basal, ¿no? Ahí destaca fundamentalmente el grupo paso, ¿no? A veces hay mezclas, ¿no? Rápidamente progresiva, o alguna de estas dos, con anticuerpos antimembrana basal. Ustedes saben muy bien que es la enfermedad de grupo paso. Cuando uno piensa en un grupo paso, ¿cuándo debe ser esta entidad? Cuando hay un componente pulmonar y un componente renal. No hay un componente sistémico más. En las otras vasculitis, ANCA, hay componente ya no visto, el sistema central, algunos son asmáticos, algunos tienen neuropatía, otros problemas en tubo digestivo, otros tienen dolores articulares, en fin. Acá no. El mejor modelo pulmón-riñón es el Good Pasture y eso, cuando uno piensa, tiene que ver los famosos anticuerpos antimembrana basal. ¿Antimembrana basal de qué? Contra el alveolo y contra el global. Entonces, sumarizando el diagnóstico de la vasculitis ANCA con componente renal, un cuadro clínico evocador, fundamentalmente rápidamente progresivo, y se le pide IFI para ver que evidentemente sea pausa inmune, ¿no? Luego, o puede ir simultáneo, finalmente lo hacemos así. Nosotros pedimos, pensando en una vasculitis de vaso pequeño, vamos pidiendo los famosos anticuerpos ANCA para la técnica IS, lo cual va a resultar anticuerpo MPO o anti-ANCA-P o PR3, que es el ANCA-C citoplasmático, el PSP. Y a veces, un cuadro sugestivo de glomerulonephritis rápidamente progresiva, ya lo sabemos cómo es clínicamente, y habiendo pensado, se pide un ANCA y sale P o C, es suficiente para hacer el diagnóstico y hace virtualmente innecesario hacer la biopsia. Con el lupus, que generalmente sí hacemos biopsia, acá no lo hacemos, porque con el ANCA-P más cuadro, ANCA-P o C, más clínica es evocado. Solo se haría biopsias, ¿no? En casos un poco difíciles de aclaramiento diagnóstico, casos atípicos, quizás ahí tendríamos que ir a la biopsia. Y el tratamiento de las vasculitis ANCA con componente renal, generalmente son el tratamiento de la vasculitis, ¿no? Que no tengan componente renal. Siempre todos con corticoides. Como es una rápidamente progresiva, de hecho tiene que tener pulso de metilprednisolona porque nos gana el tiempo, ¿no? Porque hay que ir con todo, contra ese incendio masivo que hay en el riñón. Y también se da citoxamina, pero hoy por hoy, ¿no? Rituximab. Ahora sí, en las vasculitis ANCA, en los últimos 5 años, la terapia biológica es la que tiene más peso. Y de ellos los anti-CD20. Y el anti-CD20 que se impone en Perú, porque hay más, por si acaso, es el rituximab. Rituximab endovenoso. Entonces, cada vez, ¿no? Ya hemos dicho, hemos dado varios cursos terapéuticos a varios pacientes, ya nos estamos familiarizando con estas terapias que hoy por hoy son una terapia del siglo XXI, la terapia biológica. Y plasmaféresis, que tiene como principio, la féresis es, ¿no? La limpieza de la sangre y del plasma, cuando dice plasmaféresis, la limpieza del plasma, de algún componente patológico o componente complejo. En este caso, libera de los anticuerpos ANCA, que son los agresores. En algunos casos puede estar postulado, pero fundamentalmente la plasmaféresis es tratamiento de lesión en la vasculitis o una glomerulonephritis de Good-Pasture. Tenemos el pulmón-riñón, el mejor modelo pulmón-riñón, Good-Pasture, plasmaféresis es. Para mantenimiento se opina rituximab según la situación.
La otra enfermedad del colágeno, ya para terminar, es la esclerosis sistémica progresiva, ¿no? Las famosas fases del esclerodermia, ¿no? Sabrán, pues, ¿no? Cuando te enseñaron semiología, la clase de fases, podría estar la fase esclerodérmica ausente, ¿no? Libre de arrugas, ¿no? O estirada la piel, producto de la fibrosis de la piel, pues imagínense esa fibrosis en el riñón. Algo así ocurre. En la esclerosis sistémica progresiva, el compromiso renal está en más del 50%, o sea, el riñón frecuentemente afectado, ¿no? Y naturalmente, como siempre, se afecta el riñón independiente de la enfermedad, la mortalidad, el riesgo de mortalidad es mayor. O sea, también el pronóstico del componente renal. Como en el lupus, otras enfermedades autoinmunes, también más frecuentes en mujeres, 3 a 1, los varones. Y el tipo de edad no es como el lupus, ¿no? Generalmente que son jóvenes. Acá son ya posmenopausia y posmenopausia, alrededor de los 50 años, ¿no? Generalmente en los varones, la acción mejor estudiado, es un factor de riesgo la presencia de una nefritis quirúrgica, ¿no? De una nefritis esclerodérmica, es un factor por hipertensión pulmonar, ¿no? Generalmente van a desarrollar con el tiempo también otra complicación que la hipertensión. Y tienen un cuadro particularmente clásico que es la crisis renal esclerodérmica, ¿no? Que hasta los 90 era la principal causa de muerte en esclerosis sistémica progresiva, pero ha caído dramáticamente esta mortalidad ante el advenimiento, ya bastante años, 40 años, ¿no? En el mercado terapéutico, los inhibidores CECA, cuando se han introducido, haciendo tratamiento de elección, y casi no se ve, porque nunca he visto, ¿no? Una crisis esclerodérmica, ¿no? Renal, un paciente con esclerodermia, porque para cualquier cosa se da inhibidores CECA, y con muy buenos resultados. Ahora ya desplazado al componente renal en causa de mortalidad de esclerodérmicos, por ejemplo, complicaciones hipertensivas, ¿no? O complicaciones de fibrosis pulmonar. La esclerodermia es uno de los mejores modelos de fibrosis pulmonar existentes. Ya en detalle, ¿no? El compromiso renal en esclerodermia, como la esclerosis sistémica progresiva, el 80% de las biopsias se le encuentra alguna alteración, biopsia renal de estos pacientes, ¿no? Hay disminución aislada de la filtración glomerular en el 10% de ellos, generalmente está relacionada a hipertensión pulmonar y a enfermedades coronarias. El grado de proteinuria se encuentra en un cuarto de los pacientes, ¿no? Inclusive son bastante modestas las proteinurias. Nada, son 1000 o los 1010. Y un grado, por lo general, no pasa de grado. O sea que un síndrome nefrótico puede ser producido por esclerodermia, casi se puede decir que no, por estas pobres proteínas más tiene problema o consecuencias sobre la función renal. Eso sí, la evolución ingrediente. La hipertensión arterial se encuentra entre 12 al 40% de estas enfermedades sistémicas progresivas. El más tipo es una vasculopatía renal que se produce en un promedio de los 5 años de enfermedad y que evidentemente a la larga va a estar asociada al desarrollo de enfermedad renal crónica. Es decir, como es la enfermedad de las fibrosis, también hay fibrosis de los vasos. Y ese brazo lo va ocluyendo poco a poco y va produciendo esta vasculopatía. Y por eso produce hipertensión precozmente, ¿no? Y problema renal. No es que, como en el lupus, por ejemplo, o como en la vasculitis de vaso pequeño, antes, ¿no? Se produce una severidad en el desanqueado, el problema de no. Aquí el target blanco a nivel renal es el vaso renal que se va a engrosar. Hay un porcentaje bastante minoritario pobre de vasculitis asociadas a ANCA en pacientes con vasculitis con esclerodermia sistémica progresiva. A veces, si es que hay ANCA positivo, ¿no? Está asociada a esclerosis cutánea, se comporta como una rápidamente progresiva tipo P.
Y también se han encontrado unas cuadros renales de clorelia asociadas a síndrome. Ya para terminar, ¿no? La que hablamos, ¿no? Las crisis renales, ¿no? Las crisis renales en esclerodermia. Una situación que ya no vemos, ¿no? Ante el advenimiento de la insulina seca, se caracterizaba por qué la elevación aguda de la creatinina sérica en un paciente con hipertensión progresiva como si una elevación moderada severa de hipertensión arterial. Es relativamente precoz, dentro de los 5 primeros años de desarrollo de la hipertensión progresiva, la de relación a los anticuerpos, RNA polimerasa y a corticoides dosis altas. Bueno, ustedes están acostumbrando a que todo lo que es enfermedad inmune es igual a corticoides. En gran parte es cierto, pero una de las pocas excepciones, inclusive donde es deleterio dar corticoides, es en esclerodermia. No se debería dar, por ninguna razón, por situaciones muy puntuales y a muy bajas dosis corticoides, porque los pacientes que dan corticoides en esclerodermia pueden desarrollar crisis renal, es un factor de riesgo. Se presenta como un MAQI, como una angina renal rápidamente progresiva con cifras de hipertensión, ¿no? Tanto sistólica como diastólica, inclusive la diastólica más de 120, y está entre las causas de clásicas de hipertensión secundaria que ustedes han estudiado en cardiología, como hipertensión secundaria de tipo maligno o hepática. Algunos de estos problemas vascular, renal, de la esclerodermia lo hacen comparar con el fenómeno Raynaud, ¿no? Todo, van a ver ustedes en reumatología, casi todos los pacientes con esclerodermia tienen historia de Raynaud. Pues ese mismo Raynaud que está en los dedos, ¿no? Producto de la contracción de los vasos arteriales digitales, ¿no? Dedos de manos, dedos de las manos, lo mismo ustedes pueden observar en la vasculatura renal. Realmente eso hay que transformar, es imposible. Y el tratamiento de la crisis renal crónica es con inhibidores seca, enzima convertida de angiotensina, o también de bloqueadores de angiotensina 2. También se pueden acciones agonistas, ¿no? Como el verapamilo, como el mifeprino, y en algunos casos plasmaféresis si hay cierta reductividad. Bueno, y acá es un pequeño fluxograma de cómo se explica un poco la crisis renal de esclerodermia, como hemos estado conversando, y acá involucra algunos factores de moléculas como hemoglobina, ¿no? Los factores de presión, de dióxido nitroso, ¿sí? Las hiperplasias celulares, que van a conllevar naturalmente a que se active el cinema de relación de renina y por tanto provoca una vasoconstricción intrarrenal, lo cual hace disminuir la filtración glomerular, caída de la producción de creatinina, algo de hipertensión consciente y la generación de la crisis esclerodermia. Como vuelvo a repetir, ya casi es una especie seguida que ya no se ve por eso. Muy bien, creo que esa es la última. Hasta aquí, ¿alguna pregunta acerca de patología renal en enfermedades autoinmunes o enfermedades con componente inmunológico? Enfermedades renales. Entonces, lo que básicamente hemos tratado ahora son causas de nefropatía secundarias a problemas con enfermedades autoinmunes. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Bueno, como hemos más o menos dejado entrever, a partir de grado 2, en la reunión de física tipo mesangial, porque cuando hacen la biopsia de estos pacientes hay transformación de mesangia. Ahí ya se puede ver alguna variable. Ahora bien, ahí les puse un cuadro clínico más o menos, ¿no? Característico de cada tipo de nefritis. Yo no podría decir, doctor, entonces, ¿para qué hacer biopsias? Si cada
no es así. Entonces, por ese 20% que no es así, y hemos tenido oportunidad de mejorar. Mejorábamos que era una tipo 2, una mesangial, una tipo 2, y hicimos la biopsia, era una tipo 4. Era una proteinuria moderada, me mantuve por ahí, depuración de venía normal, no tenía infección, y salió una tipo 4. Y eso está muy bien descrito, ¿no? Dice que hay un 20% en que hay una disociación clínico-anatopatológica en el fibrilúbico. ¿Qué hace? Obviamente, pues, otra razón más, ¿por qué hacer biopsia? Uno puede predecir, probablemente sea este tipo, por la característica clínica, pero al 100% seguro, no. Otro de los mejores ejemplos por el cual no, la medicina es ciencia de incertidumbre. ¿Por qué? Porque hablamos de probabilidades. Tenemos que realmente corroborar, demostrar con la biopsia. Ahí sí, evidentemente estamos al 100% a frente de qué tipo de nefritis estamos y evidentemente eso tiene consecuencias terapéuticas, ¿no? Tenemos que dar ese tratamiento para ese tratamiento, sí, para este tipo de nefritis lúpica, este es el tratamiento preciso, ¿no? Bien, ustedes van a ingresar, van a escuchar también por ahí, que no han escuchado la medicina de precisión. Ustedes han escuchado ese concepto. Ustedes son un médico, siglo XXI, ya ciertas cosas clásicas, no digo que no se abandonen, por supuesto que son la base, pero van a enfrentar conceptos nuevos. Y uno de ellos es la medicina de precisión. Medicina de precisión hace alusión, diagnóstico exacto, tratamiento exacto. Claro, eso sí no ha sido lo ideal. Pero ahora se puede hacer eso con los nuevos avances de la tecnología, ¿no? No, sobre todo en avances terapéuticos y fundamentalmente en diagnóstico. Ahí ya cada vez más y más crecen, ¿no?, los métodos diagnósticos de última generación tecnológica que hacen que podamos ser más precisos y exactos en el diagnóstico de las enfermedades, inclusive en sus fases, ¿no?, en sus diversos estadios de gravedad, ¿no? No estoy poniendo trastornos. Así lo hace. ¿Por qué tú trabajas en implantes? Tampoco es el mismo. Casi lo que estaba haciendo alusión es la en el caso de la parte renal, ¿no?, la rápidamente progresiva, su uso de dientes. Es bajo esa forma, rápidamente progresiva. Pero bueno, ya es hablar ya